Dios me los bendiga en esta mañana y quiero que abran sus Biblias y nos vayamos al Proverbio 10, versículo 4. Proverbios, versículo 10, versículo 4. Capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra del Señor: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mire qué corto. La mano de los negligentes empobrece y la mano de los diligentes enriquece. Ya todos nosotros, hermanos, conoceremos, ¿verdad? Mediante los periódicos, mediante algún estudio que hayamos hecho, conocemos esta diferencia en cuanto a los países desarrollados. Cuando a usted le dicen cuál es un país desarrollado, ya viene a su mente, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Europa, etcétera. Todos estos grandes países, ¿por qué? Porque han crecido, digámoslo así, económicamente. Pero por otro lado también tenemos los países que conocemos nosotros como países en vías de desarrollo. Y estos son países, por ejemplo, Centroamérica, por ejemplo, Haití, Belice y muchos países más que no han alcanzado un nivel de desarrollo tal para que puedan ser catalogados como desarrollados. ¿Y cuáles son las características, hermanos, que tiene este tipo, por ejemplo, de países? Pues primero tienen un bajo crecimiento económico. Ya sabemos, ¿verdad?, de que los economistas constantemente nosotros vemos en la televisión que un país va a crecer cierto porcentaje, 1, 2, 3, etcétera. Pero eso, hermanos, se refleja, el crecimiento de un país se refleja mediante, hay varios indicadores, hay muchos. Pero quiero decirles en esta mañana que uno de los indicadores es lo que dicen los economistas, el PIB per cápita. Y a eso se refieren porque es el ingreso promedio de cada persona. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto usted gana, por ejemplo, en el año? Y eso cuánto usted gana en el año se saca de la sumatoria de la que cada uno de nosotros ganamos al mes. Si bien es sabido, si bien es cierto, nosotros en nuestro país tenemos un salario mínimo que oscila alrededor de los $300. Multiplica $300 por 12 meses, ya le da su ingreso promedio anual. Entonces, El Salvador, por ejemplo, el ingreso promedio anual de nuestro país anda alrededor de los $3,000 para cada uno de nosotros. Por ejemplo, Costa Rica, que es un país cercano al nuestro, el ingreso promedio anda arriba de los $10,000. Fíjense qué diferencia hay entre El Salvador y Costa Rica. Pero vámonos ya a esos países desarrollados. En Estados Unidos el ingreso promedio de cada persona anualmente anda, hermanos, alrededor de $50,000 o más. En Qatar anda en $93,000 aproximadamente. En Noruega, ¿sabe cuánto gana una persona en Noruega al año? Anda alrededor, hermanos, ganando más de $100,000. Es un buen ingreso. Y si lo dividimos entre 12 meses, estamos hablando que cada noruego percibe al mes alrededor de $8,500. Fíjense. Entonces, por eso hay esa diferencia entre países desarrollados y países subdesarrollados, países en vías de desarrollo. Otro indicador importante es el nivel educativo, la tasa de analfabetismo, la esperanza de vida. Porque es que muchas veces en ciertos países la gente tiene más vida. ¿Por qué? Por las condiciones que en dado caso son generadas dentro de ese país. Entonces, en nuestro país, en Centroamérica, nosotros ya hemos oído que, por ejemplo, Costa Rica es llamado la Suiza de Centroamérica. ¿Ya han oído ustedes ese término? Costa Rica, la Suiza de Centroamérica. ¿Pero por qué? Porque fíjense de que Costa Rica, a pesar de ser un país que estamos tan próximos a él, tan cerca, pero tenemos diferencias tan pronunciadas. Y algo que este país, por ejemplo, le ha apostado mucho es a la educación. Es común, por ejemplo, ver, hermanos, en las paradas de autobuses, en la calle, constantemente la gente con un libro, leyendo. Cuando uno se transporta en el sistema público, en el bus, digámoslo así, hay gente que va con sus libros, leyendo, etcétera. Incluso el nivel de educación es tal que, por ejemplo, cuando se van a subir a un bus, tienen que hacer fila en la parada de buses. Recuerdo hace como en el 2003, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo, me recuerdo que la primera vez que yo tomé el bus,
vi que venía el bus, ¿verdad? Y al alcanzarlo a ver, yo corrí para subirme y subí y me senté. Y de repente, yo no sé, pero sentí que todas las miradas de las personas eran hacia mí. Yo decía, ¿por qué? Y cuando me voy dando cuenta, cuando estaba subido en el bus, volteo a ver hacia afuera y veo que había una fila de personas, hermano. Yo me sentí tan mal y dije, bueno, no estamos nosotros educados de esta manera para tener un orden, incluso hasta para subirnos en un bus. Pero bueno, más del 50%, hablando siempre de este país, fíjense, es, hermanos, una población bilingüe, más del 50%. Cuando uno, por ejemplo, va a un lugar turístico en este país de Costa Rica, la mayoría de personas hablan inglés. Los meseros hablan inglés, los que arreglan las camas en un hotel, hermano, hablan inglés. Y uno dice, bueno, wow, ¿qué pasa aquí? Pues, y uno dice, y uno se pone a pensar y se pone a reflexionar que uno, por ejemplo, o alguno de nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de progresar más y no lo hemos hecho. Y uno dice, ¿y qué pasa? Pues, pero más sin embargo, fíjense, y este dato me pareció, hermanos, sumamente curioso, que en 1950, hermanos, El Salvador era más rico monetariamente que la nación de Corea. Sí, aunque no me lo crean, pueden ir ustedes a los registros, pueden estudiar un poco acerca y van a ver que en 1950 nosotros, El Salvador, éramos más ricos monetariamente hablando que la nación de Corea. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? 71 años después, es uno de los países, hermanos, más desarrollados y uno de los principales fabricantes en el área automotriz. Si no, pues usted sale a la calle y ve que la mayoría de carros que andan afuera circulando son vehículos coreanos. No vamos a decir las marcas porque no es un promocional tampoco, pero la mayoría de carros que usted ve en la calle son de fabricación asiática, puntualmente coreanos. Entonces, todo esto, hermanos, hay un común denominador de estos países. ¿Cuál ha sido? El trabajo duro que ellos han hecho, la constancia, la perseverancia y sobre todo, hermanos, la diligencia con que lo hacen. Fíjense, todo esto, hermanos, ha sido un conjunto de características que han hecho, hermanos, que estos países salgan a flote. Por lo tanto, quiero compartirles en esta mañana, ya por el tiempo, brevemente bajo el tema: procura ser un hombre diligente en todo lo que haces y llegarás lejos. Amén. Procuremos, todos los que estamos aquí, sin excepción, ya seamos jóvenes, adultos mayores, no importa la edad, procuremos ser diligentes, hermanos, en todo lo que hacemos y llegaremos lejos. Llama mucho la atención de que dice la palabra de que Moisés, aun cuando ya era viejo, dice, aun cuando a él ya era de edad avanzada, dice, sus ojos nunca perdieron el vigor. Era un hombre que a pesar de sus años, a pesar de su edad, tenía vigor. También vemos aquel hombre, Josué y Caleb, cuando iban a conquistar aquella tierra, ¿verdad? Que pasaron ya cierto tiempo y ya a edad avanzada tenían el vigor para seguir haciendo todas aquellas proezas que nosotros vemos en la palabra. Diligencia, hermanos. ¿Qué significa diligencia? El concepto de diligencia yo lo busqué y tiene este significado. Y dice, la diligencia es la virtud, hermano, frontal con que se combate la pereza, es el esmero, es el cuidado por ejecutar algo, es la prontitud, hermanos, en hacer algo. Es la virtud hacia el trabajo, es la agilidad, la prisa, la rapidez y la responsabilidad en las tareas encomendadas. Mire todo el concepto que abarca la palabra diligencia, tan corta que es, pero es la agilidad, es la prontitud, es el empeño, es el cuidado en ejecutar cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos. Cualquier tarea que usted haga, ya sea en su oficina, ya sea en su tienda, ya sea en su taller, tiene que hacerlo de una manera diligente. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante porque así lo dice la palabra de Dios. Pero
Al contrario, el otro concepto que tenemos que es opuesto a la diligencia es la negligencia. Y fíjense la negligencia lo que dice que es la dejación. Negligencia es la dejadez, es la pereza, hermanos. Negligencia es la falta de aplicación, es el descuido, es la falta de esfuerzo en la ejecución de una tarea. Por ejemplo, hermanos, fíjense que cuando nosotros vamos, ya sea a nuestra actividad, hay dos actitudes importantes que cada uno de nosotros debemos de tomar. ¿De qué manera yo voy a tomar, por ejemplo, las acciones o el trabajo a realizar? ¿De una manera negligente o por el contrario una forma diligente? Pero muchas veces nosotros no le damos, hermanos, la importancia a la negligencia. Y fíjense que el ser una persona negligente, no vaya a creer que es algo común, no vaya a creer que es algo simple, porque lo grave de la negligencia, quiero decirles que también alguien que es negligente es penado por la justicia, ya sea de manera civil o penal, de acuerdo al caso. ¿Y de qué está hablando, hermano? No entiendo. Les voy a explicar. Por ejemplo, una mala praxis médica, si un médico no hace una praxis correcta, por negligente, se va preso, lo llevan a la cárcel. ¿Por qué? Por no tener el esmero en el trabajo que este hombre esté haciendo. Por ejemplo, va alguien por un dolor de cabeza, pues, y le terminan cortando una mano o un pie. Esa es una acción negligente, ¿sí? También, hermanos, un niño, hoy en este tiempo, por ejemplo, de festividades, en este tiempo ya de diciembre que hay pólvora, etcétera, si un niño, oiga bien, se llega a quemar mediante la manipulación de pólvora, quiero decirles que usted también, hermano, se va preso por negligente, por no tener cuidado. Entonces, fíjense todas las consecuencias graves que tiene, hermanos, la negligencia en la vida del hombre y del ser humano. Son consecuencias graves que traen, hermanos, definitivamente problemas a nuestra vida. Un individuo, fíjense, un individuo que, por ejemplo, enciende una fogata en medio de un bosque, le puede agarrar fuego. Y eso es una acción negligente. Uno puede decir, bueno, yo solo voy a quemar una basurita fuera de mi casa por las hojas que caen y usted la quema y no tiene el cuidado de ver que ese fuego no se expanda. Es una acción negligente. Y si tiene un terreno a la par, agarra fuego, bueno, y hay un desastre. Y todas esas son las gravedades, hermanos, que tiene cuando uno no actúa de manera negligente. Pero existe, hermanos, un principio bíblico, y es el que les quiero mencionar, que está en Proverbios 9:10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová, fíjense, dice, es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense que hay hermanos, hay una relación íntima, hay una relación entre el que ama a Dios, automáticamente tiene un amor por la educación. Fíjense, el que ama a Dios automáticamente ya tiene también un amor por estudiar, por prepararse, por la educación. Primero, educarse por medio de la palabra del Señor. Primero, por leer la Biblia. Primero, por instruirse mediante la palabra de Dios. Pero quiero llevarlos a un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que acompaña a una iglesia próspera, espiritual y financieramente? Cuando vemos nosotros una iglesia, pero que la vemos que ha crecido, que es una iglesia fuerte, primero espiritualmente, porque es lo más importante, pero también financieramente, ¿qué es, hermanos? Es que toda iglesia próspera cuenta, hermanos, con un colegio. Fíjense, toda iglesia próspera cuenta con un colegio. No solo con un colegio, sino que también, hermanos, cuenta con un instituto bíblico y en algunos casos cuentan hasta con una universidad. Sí, por lo menos nos trasladamos a otro país y usted se da cuenta de estos casos que hay
dentro de una iglesia todo este tipo de estructura. Primero porque aman a Dios, y el que ama a Dios automáticamente ama también, hermanos, la educación. Pero Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, dice, a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Algunos de nosotros podemos decir: pero mire, hermano, yo siento que soy falto de sabiduría. Pues aquí está la palabra, aquí está. Y dice que Él la da, hermanos, ¿de qué manera? Abundantemente, fíjese, abundantemente. Y la otra palabra importante que dice: y la da sin reproche. Quiere decir que si hemos cometido errores en el pasado, si hemos venido rodando con malas decisiones y le decimos: Señor, ayúdame, necesito tu sabiduría, el Señor nos la da, hermanos, y no nos anda diciendo: te voy a dar sabiduría, pero acordate las malas decisiones que cometiste, acordate todo lo malo que has estado haciendo, es la última vez que te voy a ayudar. No, el Señor nos bendice, nos da sabiduría y sin reproche. ¿No se alegran de eso? Que las malas decisiones que hemos cometido, el Señor no está constantemente diciéndonos ni puyándonos: acordate. No, el Señor no es así. El Señor no actúa como el ser humano. La gracia de Dios, hermanos, la dividimos, fíjense, la gracia de Dios la dividimos en dos. La dividimos en la gracia general y la gracia en Cristo. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la gracia general, hermano, sabemos de que Dios en esencia es amor. Sí, es amor, porque Dios ama a toda la humanidad, a su creación. Ya usted y yo ya no somos creación, sino que ya somos, aparte de ser creación, ya somos hijos de Dios, porque lo hemos recibido y aceptado. Mas sin embargo, Dios es amor, es misericordioso. Dios, hermanos, en esencia es justo. Es uno de sus atributos morales que nosotros conocemos. Ya que a pesar, fíjense, a pesar de la desobediencia, a pesar de la maldad del hombre, dice su palabra que Él hace salir el sol. ¿Para quiénes? Para buenos y malos. Esa es la gracia general de Dios, que Él es bueno, hermanos, para con todos, sin excepción alguna. A pesar de los errores, a pesar de las fallas del hombre, Dios está ahí. Mateo 5:45 dice: y para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Fíjense, eso es lo que el Señor hace. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas personas, a pesar de no conocer a Dios, a pesar que hacen las cosas incorrectas, pero aparte de esto, son personas responsables que hacen lo correcto, que son dedicadas, que trabajan duro, en otras palabras, que son diligentes en lo que hacen. Estas personas van a retribuir recompensa por su valor. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Hay personas que no son cristianas, hay personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, hay personas que no tienen el temor de Dios, pero más sin embargo, como la gracia de Dios es abundante, se esfuerzan, trabajan. Posiblemente en su niñez anduvieron descalzos, pero se esforzaron, fueron a la escuela, o no sé qué otro esfuerzo tuvieron que hacer, y hoy en día son personas empresarias. Hoy en día son dueños de fábricas. Hoy en día pues son personas prósperas, a pesar de no conocer a Dios. Y uno puede decir: bueno, ¿y cómo es esto? Pues en la palabra está la ley de la siembra y la cosecha, que es una ley general, que es para que todo aquel que se esfuerza tiene retribución por el esfuerzo que ha hecho. ¿Y cómo es posible que ya uno, teniendo el conocimiento de Dios, teniendo la palabra a su favor, no se esfuerce en lo que hace? Entonces, ahora, hermanos, veamos qué es la gracia en Cristo. La gracia en Cristo es los que conocen a Dios, o sea, nosotros, hermanos, o sea, usted y yo, los que le obedecen, se someten a Dios, también van a recibir su recompensa. ¿Sí? ¿Qué significa? Que dice de que la mayor responsabilidad de un cristiano, hermanos, es que nosotros, conociendo la palabra, con aún
razón más grande, debemos ser diligentes, hermanos, en todo lo que hacemos, porque hoy somos cristianos, porque hoy tenemos el conocimiento de la verdad, porque todo lo que hacemos, dice la palabra, hagámoslo de la mejor manera como para Dios. Nuestro trabajo, ya sea en casa, ya sea en el hogar, en el negocio, en todo, hermanos, debemos de hacerlo de esa manera. Miren lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Amén. ¿A quién sirve usted y yo? A Dios. Si hacemos nuestro trabajo por un salario, por una remuneración en X empresa, estamos trabajando para Dios. Sí, porque a Él le servimos, porque Él es nuestro Señor. Entonces todo lo que hagamos, hermanos, debemos de hacerlo de la mejor manera, con empeño, con esmero, con dedicación, con prontitud, con rapidez, con agilidad, porque todo nosotros lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un pensamiento equívoco, tenemos un concepto que no es cierto, y lo que empobrece al hombre, quiero decirles en esta mañana, que no son los factores externos, hermanos. Lo que empobrece al hombre no son los factores externos. Muchas veces la gente le da la culpa al gobierno. Mucha gente le da la culpa, por ejemplo, a los modelos económicos. Muchas personas le dan la culpa a los empresarios. Pero fíjense que el que tiene, dice, y esto es bien importante, que lo que empobrece al hombre es la insistencia, hermanos, de vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Eso es lo que empobrece al hombre, hermanos. Es vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Primero trae pobreza espiritual, una separación entre el Señor y el hombre, y el resultado es una vida precaria al estar alejado de Dios. Entonces, fíjense lo que hacían allá en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien les parecía. Fíjense, miren lo que dice la palabra. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, no había rey, porque quienes gobernaban y quienes tomaban las riendas eran los jueces. Pero dice que no había rey en Israel, por lo tanto cada quien hacía lo que les parecía. Y es lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Cuando no está el Señor en nuestra vida, cuando Dios no nos gobierna, cuando Dios no nos dirige, ¿qué es lo que hace el hombre? Lo que bien le parece. El hombre toma sus propias decisiones. Entonces, lo mismo, hermanos, pasaba en este tiempo, en la época de los jueces. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece y la mano de los diligentes enriquece. Dice: las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles conducen a la riqueza. Esa es otra versión que se las he leído hablando de ese mismo texto. El ocio, hermanos, ¿qué es el ocio? El ocio es el tiempo libre, es el tiempo de descanso, es el descanso de las ocupaciones habituales, y en cierta manera conlleva, y por lo general, a estar separado de labores o actividades productivas. Con esto no queremos decir que es malo descansar, no, es bueno. Es bueno que tomemos un tiempo para estar con la familia, es bueno que tomemos un tiempo para distraernos, es bueno que tomemos un tiempo para visitar, ¿verdad?, a nuestros familiares, sí, pero que el ocio no se convierta tampoco, el no hacer nada en nuestra vida, que no se convierta en un determinante común en cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice también aquí el proverbista en capítulo 12, versículo 24. La mano, dice, de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Fíjense, la misma palabra aquí lo dice, que la mano de los diligentes, del que trabaja, del que se esmera, señoreará.
¿Qué quiere decir? Que va a estar en puestos de autoridad, que va a ser jefe, que va a tener su empresa, que etcétera. Dice, señoreará, estará en un puesto superior. Pero la mano del negligente, del haragán, del ocioso, del que no quiere hacer nada en la vida, dice aquí el proverbista, será tributario. ¿Qué quiere decir? Que va a estar siempre atado pidiendo la ayuda de alguien o amarrado mediante un préstamo que le ha hecho a alguien porque no le alcanza. Sí, ¿por qué? Porque es negligente. Fíjense, aquí hay una reflexión bastante bonita que podríamos aplicarla quizás para los niños de escuela dominical, ¿verdad? Que ven aquellas enseñanzas de animalitos, pero fíjense que también aplica para nosotros y lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versículos 6, del 6 al 9. Y mire este ejemplo que nos pone aquí Salomón y dice, ve a la hormiga, dice, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, el cual no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, prepara para el verano, dice, su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Fíjense, hermanos, la hormiguita. ¿Qué es una hormiguita? Es un animalito minúsculo que apenas lo acabamos de ver si lo ponemos en nuestros dedos, pero dice que no tiene capitán, no tiene quien lo gobierne. Él solito, de su propia iniciativa, trabaja, se esfuerza, se esmera, hace lo que sea necesario para tener provisión en tiempos de escasez. Y fíjense, y hace aquí la correlación con el perezoso y dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Bendito Dios que aquí no vemos dormilones, que tengamos sueño, porque definitivamente somos hijos de Dios y la palabra del Señor ha traído a nosotros el conocimiento pleno y sabemos que esto debemos de hacerlo nosotros, el ser responsables y diligentes. ¿Cuáles son las ideas erróneas del mundo? Ya para ir acabando. Las ideas erróneas del mundo, hermanos, hablando acerca de la diligencia y la negligencia, son la ley del mínimo esfuerzo y máximos resultados. Esa es la ley del mundo. Mínimo esfuerzo, máximos resultados. Ejemplo, cientos de productos en el mercado, pastillas, cremas, pomadas milagrosas para bajar de peso. Quiero decirles, hermanos, que eso no existe. No, que póngase una crema aquí y a los 3 días ya va a ser planito. No existe. Ley del mínimo esfuerzo y máximos resultados. Si usted quiere estar saludable, si usted quiere estar figurita, si usted quiere estar cuerito, tiene que correr, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer dietas, tiene que limitarse a ya no comerse 4 pupusas, sino 1 o 2. Sí, eso es lo que debe de hacer el hombre. O sea, esta ley no aplica, hermanos. También, por ejemplo, la delincuencia, hermanos, las extorsiones, las actividades ilícitas son parte de la ley del mínimo esfuerzo. Sí, ¿por qué? Porque si nosotros queremos el recurso económico, debemos de hacerlo mediante un trabajo. Debemos de ir 8 horas de lunes a viernes o hasta el sábado al mediodía para que seamos remunerados económicamente. Sí, no podemos tener algo de la noche a la mañana sin que nos haya costado. Debe de haber, hermanos, un esfuerzo en cada uno de nosotros. Y es por eso de que, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto de esto? Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. El 7 dice, solamente esfuérzate. Una vez más bien, hermanos, el esfuerzo. Esfuérzate y sé muy valiente por cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es lo que dice la Biblia, hermanos, el esfuerzo.
Josué, si querés conquistar aquello, esforzate, prepárate para la batalla, prepárate espiritualmente en oración. Sí, el esfuerzo, hermanos, el esfuerzo es el denominador común que debemos de hacer para tener éxito más allá. Ya para finalizar, la vida, hermanos, es de decisiones, pero es de decisiones acertadas. Sí, hoy cada uno de nosotros estamos parados en este momento, en este lugar, ya sea de alguna decisión buena o mala que hayamos tomado. Sí, nosotros somos el producto de decisiones que hemos tomado en algún tiempo en nuestra vida. La vida es de determinación, es de determinarse, es de tener un objetivo, es de saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. No puedo pasar como un barquito en el océano que la ola me lleva para acá, que la ola me lleva para allá, que no tengo rumbo, que no tengo brújula. La vida también, hermanos, es de responsabilidades, y sobre todo quiero decirles en esta mañana de la responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros como sacerdotes en nuestro hogar. Usted y yo, hermanos, tenemos una responsabilidad grande, tenemos una responsabilidad enorme, y ante esa responsabilidad debemos de hacer todo, hermanos, de una manera diligente en nuestra vida, diligente en el trabajo, diligente en nuestro hogar. Sí, debemos, hermanos, también de saber que la responsabilidad también importante que nosotros debemos de tener diligentemente es compartir la palabra del Señor. No solamente es una responsabilidad, como dijimos, de los líderes, de los pastores, sino que es una responsabilidad diligente de todos. Acá, Mateo 28, 19 y 20, ustedes ya conocen la Gran Comisión. La Gran Comisión es uno de los versículos que conocemos en la palabra, uno de tantos que está escrito de manera imperativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comienza el versículo diciendo por tanto. Es una orden, es un imperativo, es un mandato que el Señor nos da a cada uno de nosotros a compartir la palabra del Señor. Por lo tanto, si mi familia no está a los pies de Cristo, pregúntese en esta hora, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde están mis hijos? Sí, si mis hijos todavía no están bajo los caminos del Señor, hagámonos esta pregunta. Y si ya se la contestó, es el resultado de mi negligencia o mi diligencia. Ese es el resultado de dónde están mis hijos. Si he sido diligente con ellos en traerlos a la iglesia, aunque no quieran, aunque vengan obligados, ¿sí? O si no quieren ir, bueno, está bien, hay que se queden en la casa. Acción negligente de cada uno de nosotros. Entonces, quiero finalizar con esta frase que es uno de los lemas, ¿verdad?, que hay en la cumbre global de liderazgo que se hace todos los años, y dice de la siguiente manera, y quisiera que se la lleven para su casa, y dice: la excelencia, dice, agrada a Dios e inspira a los demás. Fíjense, la excelencia, hermanos, agrada a Dios e inspira a los demás. Así que, hermanos, estamos ahorita, podemos decir que estamos en el primer trimestre del año. Solo han pasado 3 meses. Tomemos acciones diligentes desde ya, desde este momento, hermanos. Seamos responsables. Pongámosle ese empeño a cada actividad que cada uno de nosotros desarrollemos, ya sea estudio, ya sea trabajo, ya sea servicio en la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ser recompensados mediante lo que hemos visto, lo que hemos leído, porque toda recompensa, todo esfuerzo, hermanos, que nosotros hacemos tiene su recompensa. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque siempre es un alimento, Padre, espiritual para cada uno de nosotros, y te pedimos que lo pongamos por obra, que esta palabra sea rema para cada uno de nosotros. Señor, bendice de una manera especial la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelo grandemente, Padre.
Dales este sentido de responsabilidad. Haz que cada uno de nosotros podamos ser diligentes en todo lo que hagamos, Padre, en toda nuestra manera de vivir, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a tener este sentido de responsabilidad, a poder ser, Señor, ágiles, prontos y con excelencia todo lo que cada uno de nosotros hagamos, ya sea en nuestro trabajo, ya sea, Señor, en las actividades que hacemos y en todo nuestro diario vivir. Buen Dios y Padre nuestro, ayúdanos, Padre, para que tu bondad, tu misericordia y tus bendiciones estén en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Padre. Amén y amén.